Buenas tardes. Hola, soy yo. Sí, sí. Hola Margarita. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Me alegro. Poca gente, Margarita. Acá hablaron en el grupo Agustín Perticara y Santi Cayetano y dicen que les aparece incorrecta la contraseña. ¿Y si vos entraste? A Juani también. La estarán poniendo mal. A ver. Es X, ahí se las escribo. Ahí está. No ven nada. Pegó el viejazo y no leen bien. El único viejo soy yo, me parece, acá. ¿Cuántos años tenés vos, Margarita? 19. Lo mal que estoy. ¿Aló? Buenas. Estoy destrozada igual, ¿eh? Ah. Buenas. Juani, ¿todo bien? Bien, ¿usted cómo anda? Chocho. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Llegué tarde, Marco Tardelli para hacer toda esa movida, así que nada, le mandé la foto. Te pido 1.000.000 de disculpas, Juani. No, profe, es que para entrar en la compu, yo no lo tengo descargado a Zoom. No sé por qué la compu no me lo descarga. Sí o sí tengo que entrar con el link, por eso. Pero me metí el celu, no pasa nada. No entiendo. Si vos tenés que ir a Google, Zoom.as, y no entiendo. Bueno, no importa. Gonza, ¿dónde estás? Estoy en mi pieza, profe, pero me vine al lado del calefactor. Nah, y pero está con remera, una cosa de locos. Mientras seguimos hablando de estas pavadas, sigo admitiendo a sus compañeros, ¿eh? No, pasa que me echaron de arriba, profe. Yo antes usaba la pieza de mi hermana para las clases. Y me vine para abajo, ya fue, porque mi vieja lo quiere usar para... Quiere un estudio de pintura, que no sé qué, y bueno, pues me vine abajo. ¿Pinta cuadros tu vieja? Sí, pinta altos cuadros. ¿En serio? Altos. Sí. Después paso fotos si querés. Por favor. Me gustan Un los cuadros, mirá. Tengo varios. Mirá, está buenísimo ese. Tengo un par. No, mi vieja recontra hace. Además le encanta, entonces se la pasa capaz toda la tarde pintando. Mirá, y después los venden en alguna exposición. Sí, lo hace mucho por hobby, pero bueno, sí, últimamente de vez en cuando, obviamente gratis no los hace, pero sí, los hace baratos y... Perfecto. Más Bueno, que nada terminamos esta sección de arte. Buenas noches a todos. Bienvenidos, perdón por la desprolijidad. Facundo, ¿todo en orden? Todo perfecto, ¿vos y vos? ¿Todo bien? Bien. Hay varios que Muy cambiaron bien. de escenario. Sol cambió de escenario, Alondra cambió de escenario. Bien. Bueno, ahí viene el profe, atento en las clases. Viene el profe. Bien, me interesa saber el fondo de cada uno. Muy bien, profe. Bueno, 30 segundos más y comenzamos. Perdón esta desprolijidad que les voy a preguntar, pero yo ya lo tendría que saber. ¿Ustedes tienen esta semana, no? ¿Después entramos en vacaciones o seguimos? Sí. Exacto. Bien. Última semana. El viernes no hay clases. Está cada vez más complicado dar clase con dos nenas, ¿eh? Y en un departamentito. Juani tira la bomba, ¿viste? Ahí. Sí, ya estuvimos hablando con Juani. Bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Esta ya lo vimos. Tac. Habíamos quedado acá, ¿no? Corazón de la teta, profe, sí. Bien.
Empecemos. ¿Alguien me habló o no? ¿Quién descubrió esto? Un fisiólogo sueco de apellido Henslem, ¿sí? Perdonen la pronunciación. Antes del 1900 descubrió que existía cierto aumento biológico, cierta hipertrofia miocardia obviamente indudablemente de lo que es el corazón, ¿sí? En principio era una hipertrofia transitoria y después empezó a ser una hipertrofia muscular crónica. Diferencia de transitoria o crónica, nosotros lo podemos llevar a la vida diaria. Seguramente alguno de ustedes fue a un gimnasio, en donde cuando terminás la sesión del gimnasio sentís cierto agrandamiento o aumento de la masa muscular del músculo que trabajaste, ¿sí? Por ejemplo, el bíceps, que se nota bastante, pero a los 2 días volvés a ser el mismo flaquito de siempre. Si es así, si no es así, corríjanme. Eso es una hipertrofia transitoria. Si tenemos que hablar de una hipertrofia crónica, desde la resistencia empieza a trabajar empieza a hacer efecto a partir de los 2 meses o 3 meses, obviamente es bien personal, eso es bastante individualizado. Pero bueno, este sueco descubrió en el año 1900 esa hipertrofia del miocardio en esquiadores de fondo. Aquel que sabe, es un deporte altamente metabólico, altamente en cuanto a lo que es la resistencia, e imagínense que en esa época no mezclarían capacidades condicionales como para trabajar la fuerza, sino que era todo resistencia. ¿Sí? Por ende, lo que es el corazón de atleta es como que va a marcar un aumento en el tamaño del corazón, en el tamaño cardíaco, ¿sí? En ambos sexos, como respuesta al entrenamiento. Sea cual sea la edad, biológica o cronológica, ¿sí? Y nosotros podemos empezamos a hilar finito y podemos llegar a ver ciertas adaptaciones en lo que es el entrenamiento dinámico. ¿Qué es el entrenamiento dinámico? Cuando hay una contracción excéntrica o concéntrica, ¿sí? En donde si yo hago, esto es un entrenamiento dinámico del bíceps. Muevo, ¿sí? Se alejan los puntos de inserción, se acercan, contracción concéntrica, contracción excéntrica. Ahí hay ciertas adaptaciones. Ahora, si yo dejo así el bíceps, en donde los puntos de inserción ni se van a acercar ni se van a alejar, es una contracción isométrica, que también hay ciertas adaptaciones. ¿Bien? Uy, esperen que Candela está admitiendo. ¿Se está admitiendo o no? Estoy admitiendo. Y vamos a empezar a hilar finito, y está bueno que lo sepan. No se los tomaría esto, pero bueno. Si en el ejercicio dinámico puede llegar a haber un aumento en la carga volumétrica de volumen, ¿sí? Con mayor volumen diastólico. ¿Bien? ¿Puedes repetirlo? ¿Puede haber una? Aumento en la carga volumétrica del volumen, ¿sí? Relacionado al volumen, con acento en el volumen diastólico. Sístole, diástole. ¿Bien? La segunda adaptación en cuanto al ejercicio dinámico, que le di el ejemplo del bíceps, ¿sí? Aumento del tamaño en lo que es la cavidad ventricular. Aumento del tamaño en la cavidad ventricular. Y la tercera adaptación va a haber un aumento en el espesor de las paredes. ¿Sí? En el ejercicio isométrico encontré solamente una adaptación, que también es la misma que en el ejercicio dinámico, que es un aumento en el espesor de la pared ventricular. ¿Bien?
Y la fotito, fíjense la diferencia, es real, ¿sí? Más allá de que sea un gráfico. Fíjense la diferencia de corazones, de los tamaños de los corazones. ¿Alguna duda? Yo me quedé con una palabra en la duda, que creo que la escribí demasiado mal. Dígame. En la primera respuesta, en la primera consecuencia al ejercicio dinámico puede haber un aumento en la carga del volumétrica. volumen diastólico. Ahí está. Sístole, diástole. Bien. Continuamos. Si se mueve la foto, continuamos. Ahí está. Así como vimos lo que era el concepto de gasto cardíaco, vamos a continuar a del volumen sistólico, vamos a saber lo que es el gasto cardíaco. ¿Sí? Dice que es la cantidad de sangre que bombean, estoy leyendo, que bombean los ventrículos por minuto, y es el resultado de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. ¿Sí? Y dice que aumenta por el aumento del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Y vamos a hacer esa cuenta. ¿Sí? Vamos a poner gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por BS, volumen sistólico. Vamos a suponer que la frecuencia cardíaca es de 80 latidos por minuto. El volumen sistólico es entre 60, pongan 60/80 mililitros. Acuérdense que el volumen sistólico se medía por mililitros de sangre. Y hay que hacer esa cuenta. Si yo hago 6 por 8 me va a dar 48. Y sería, tengo que correr una coma, es 4,8 o, la estoy viendo, no es que la estoy haciendo de memoria, o 6,4 litros por minuto. No me da la matemática, no. Un desastre. ¿Sí? Si yo hago 6 por 8, 48, me va a dar 4,8 litros por minuto. Entonces, espere que admito también acá. Entonces, en este caso, de este hombre que tenía una frecuencia cardíaca de 80 y de 60 mililitros de sangre de volumen sistólico, yo tengo que saber la cantidad de sangre que van a bombear sus ventrículos por minuto de 4,8 litros por minuto. ¿Sí? ¿Qué pasará en el ejercicio? Va a aumentar. Gracias por responderme rápido. ¿Por qué va a aumentar? Porque necesita satisfacer, ¿sí? Porque hay una demanda del aporte del oxígeno, ¿sí? En los músculos que están activos. Por ende, va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar el volumen sistólico y va a aumentar el gasto cardíaco. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Cuál es el gasto cardíaco, profe? El resultado de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Por eso está en azul y por eso es tan importante eso. Otro concepto, ¿sí?, que te puede llegar a servir o no para planificar a tu deportista. Más que eso para hablar no tengo sobre gasto cardíaco y continuamos. Ya tendríamos que estar terminando antes de las vacaciones el capítulo 3. No vamos llegando ni en vez, pero bueno, no importa. Paz. Presión arterial. ¿Sí? Presión arterial es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de la arteria. Presión arterial y tensión arterial, pregunta, ¿es lo mismo? ¿Cómo? ¿La presión arterial y la tensión arterial es lo mismo? Me parece que no. ¿No? No es lo mismo.
que no los vas a cagar a pedo aquellos que te dicen tomame la presión o tomame la tensión, ¿sí? Pero hay mínimas diferencias. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre, ¿sí? Al circular, al recorrer las arterias. ¿Bien? La tensión arterial es la forma en que las arterias reaccionan a esa presión. Entonces ¿Repito? van de la mano una con otra. Sí, pero hay una diferencia. Uno causa y otro resultado. La presión arterial es un tipo de presión sanguínea, eso que nos quede claro, y que la mayoría tiene 120/80, ¿sí? 12/8. ¿Bien? ¿Repito la diferencia o se entendió? ¿Se entendió? Está bien, está bien. ¿El de tensión lo puede decir? No escuché nada. Y el de El de tensión. lo puede repetir. El de presión arterial, no sigo sin escuchar, perdón. El de tensión, profe, pregunta. Ah, bien, que la diferencia o el significado es la forma, ¿sí?, en que las arterias van a reaccionar a esa presión, a la presión sanguínea. Y obviamente tienen una característica conectiva que es la elasticidad, ¿sí? La elasticidad de las paredes permite todo esto. Hay dos tipos de presión. Díganmelas. Presión alta y baja. Bien. Si tenemos que detallar un poquito más, la alta es la presión arterial sistólica, ¿sí? Es la contracción ventricular, es la que expulsa la sangre, ¿sí? Cuando el corazón expulsa la sangre hacia las arterias. Y la baja, como dijo Margarita, es la presión arterial diastólica. Es la relajación, es cuando, esta se va a medir cuando el corazón está en diástole. Cuando se llena, ¿no?, el corazón. Bien, y hay factores que van a determinar, por favor, sin meterse en ninguna patología o en nada raro, ¿sí?, que van a determinar la presión arterial. Uno de los factores es la viscosidad sanguínea. ¿Qué será la viscosidad sanguínea? Palabra. Los nutrientes que lleve la sangre. Sí, más que nada, algo viscoso, ¿qué es? ¿Quién sabe? No estoy preguntando de fisiología, estoy preguntando de la vida misma. Pegajoso, Algo ¿no? espeso. Algo espeso, exactamente. Claro. Algo espeso, bien. Viscosidad sanguínea, el espesor de la sangre, está mal dicho, por favor que se entienda. Pero bueno, eso sería. El volumen sanguíneo, otro factor. Otro factor, la resistencia a ese flujo sanguíneo. Todos estos factores y más, ¿sí?, y complementarios aún más, van a determinar. ¿Cuál es el que nombraste el último, profe? La resistencia al flujo sanguíneo, Juaní. Gracias. No, a vos. Bien, todo esto van a determinar la presión arterial de cada persona. Todo esto no, y muchos más, ¿sí? Bien. Podemos seguir hablando de lo que es la presión arterial, cómo se regula, pero vamos a seguir de largo. Nosotros nos vamos a meter más en esta foto que es importante para nosotros porque es de los profes y es del mismo entrenamiento. Y acá vamos a empezar a definir conceptitos, ¿sí? Nosotros, es lo mismo decir respuestas que adaptaciones.
por momentos sí, por momentos no. Una adaptación puede ser crónica o transitoria, ¿sí? Como era la hipertrofia. Cuando decimos que hay una adaptación crónica, y más en este caso, dijimos recién que era a partir de los 60 días, ¿sí? Y una adaptación transitoria es sinónimo de respuesta. Bien, que empiece a quedar claro eso. Si es respuesta, es algo inmediato o momentáneo. Entonces yo voy a salir a correr, otra vez Candela, esperen, creo que 4 veces ya la mi tipo de Candela, no se puede conectar. Yo voy a salir a correr, soy una persona que no estoy acostumbrado a salir a correr, hice toda mi vida, no sé, yoga, qué sé yo. ¿Sí? Entonces va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, va a haber un aumento del volumen sistólico, va a haber un aumento en el gasto cardíaco, ¿sí? Va a haber mayor redistribución sanguínea y va a haber un aumento de la tensión arterial, o de la presión arterial, o de las dos. Y de las dos, perdón. ¿Sí? Esto cambiaría si fuese una adaptación crónica. Cambiaría y mucho. Pero en principio, salí a correr, finalicé mis 30 minutos, que les recomiendo no hagan más trotes continuos, tiene mucho más beneficio la intermitencia o lo intervalado que el continuo, pero bueno, no nos vamos a meter en eso del entrenamiento. Terminé y pasó todo esto, ¿sí? A nivel cardiovascular, estoy hablando del nivel cardiovascular, no me metí en lo cardiorrespiratorio. ¿Qué más hay acá? Y lo empiezo a relacionar con ese trote continuo, intervalado o intermitente que hice. Que repito, espero que trabajen en la intermitencia o lo que es intervalado. Hubo un aumento en la función global cardiovascular y respiratoria. Ya estoy hablando en forma global, ¿eh? ¿Sí? Hubo un descenso de los factores de riesgo cardiovasculares. Repito, no porque haya salido a correr 3 veces me va a pasar esto. Ya estoy hablando de beneficios a largo plazo. A nivel, y son todos cuestionables, sí. Descenso de la mortalidad, sí. Porque esto lo podemos llevar para el lado fisiológico de la liberación de hormonas. Pero estudios dicen que hay descenso de la mortalidad. ¿Que disminuye la ansiedad y disminuye la presión? Sí. Porque alguien alguna vez escuchó al correr que se libera. Vamos, Margarita. Endorfina, ¿no? Claro, exactamente. ¿Sí? Son opiáceos, perdón, no me sale la palabra. Sí, opiáceos naturales que recontra beneficiosos para lo que es la mente, ¿sí? Por eso la disminución. Esperen, ¿qué pasó algo? Ahí está. Disminución de la ansiedad y de la depresión. Aumenta la calidad de vida por todos los primeros puntos. Va a haber una mejora de la composición corporal. ¿Qué será la composición corporal? ¿Quién sabe? ¿Puede ser el aspecto fisiológico? ¿El funcionamiento completo del cuerpo? No te escuché, Gonzalo, no sé, hay un micrófono prendido. No, nada, que a mí como que se me viene a la mente el funcionamiento del cuerpo entero, o sea, la parte fisiológica funcionando de manera global sería. No. A nivel, A nivel. tejido, ¿puede ser? ¿Del organismo? A nivel masa magra, masa grasa. Desde ahí llévenlo. ¿Sí? Íntimamente relacionado con el IMC. ¿Qué es el IMC? El índice de masa corporal. ¿Sí? Obviamente va a aumentar lo que es la masa magra y va a disminuir la masa grasa. Ojo que es muy difícil ganar gramos de masa magra, de músculo, ¿sí? Y es mucho más fácil ganar masa grasa, ganar adiposidad. Pero bueno, esto está involucrado con la oxidación de grasa, así es.
y aumento de la sensación de bienestar. Relacionado con lo que dijo Margarita, con lo que es la liberación de endorfinas. Beneficios del ejercicio aeróbico. No de fuerza porque no vimos nada, no hay más nada acá, pero bien. Vamos a pasar, voy a dejar de compartir, sí, voy a dejar de compartir, y voy a poner el otro power. Bánquenme, ¿sí? Tómense un mate. Bien ahí.